Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Daniel Pernas de DPS Trading. Este vídeo te va a ayudar a tener una perspectiva panorámica muy completa del mercado. Por tanto, te recomiendo que lo veas hasta el final. 2 segundos para el disclaimer, ¡comenzamos! Bien, antes de pasar a analizar técnicamente todos los activos, voy a comentar un poco por encima mi visión desde un punto de vista macroeconómico y de sentimiento de mercado. Para ello vamos a utilizar varios gráficos de la Reserva Federal del Banco de San Luis, empezando primeramente por este gráfico que refleja el diferencial de la rentabilidad anual del bono estadounidense de 10 años respecto al de 2 años. Normalmente este diferencial es positivo, es decir, el gráfico estaría por encima de la línea negra, y esto es así porque en condiciones normales un inversor de bonos estadounidenses a 10 años le va a exigir al Estado una rentabilidad anual mayor de la que exige cuando el plazo temporal es de 2 años. Pues bueno, porque a 10 años la incertidumbre es mayor que a 2 años. Eso sucede en condiciones normales, pero vamos a ponerlo aquí con un plazo más amplio, desde el año, por ejemplo, 1980, y aquí vemos que en determinadas ocasiones este diferencial cae por debajo de cero. Es decir, se invierte la curva de tipos de interés. ¿Qué suele suceder en estas condiciones? Bien, aquí tenemos reflejado en este gráfico, con sombras grises, las recesiones que se producen desde el año 1980. Y aquí fíjate que este diferencial funciona muchas veces de indicador adelantado de las recesiones. Aquí se invierte la curva, más adelante viene una crisis, se vuelve a invertir la curva, a continuación viene otra crisis, aquí se vuelve a invertir la curva, de nuevo viene otra crisis, aquí de nuevo, aquí por 2 veces, en esta última ligeramente se invirtió la curva y vino la crisis del coronavirus, y ahora ampliando el zoom, en abril se invirtió la curva de tipos y ahora de una manera más evidente. ¿Qué podríamos esperar a la vista de esto? Pues que lo más probable es que tarde o temprano venga una recesión. Bien, esto por un lado. Ahora aquí tenemos otro gráfico donde también se señalan las crisis con las bandas grises, y en este caso lo que se mide sería la tasa de desempleo desde el año 1950. ¿Qué se puede apreciar aquí a simple vista en el gráfico? Que cuando la tasa de desempleo es muy baja, es muy probable que a continuación venga una crisis. Aquí tenemos un ejemplo, aquí otro, aquí de nuevo. Bueno, podéis tomar cualquier punto del gráfico. Cuando vemos mínimos en la tasa de desempleo, a continuación viene una crisis. ¿En qué situación estamos ahora? En una situación con la tasa de desempleo bastante baja. Esto que en principio podría parecer que es positivo, bueno, de hecho es positivo para los que están trabajando, pero la economía es cíclica y cuando la tasa de desempleo está muy baja, lo más normal es que empiece a subir. Este, por tanto, a diferencia del indicador anterior, sería un indicador atrasado, porque cuando la tasa de desempleo es muy alta, cuando hace máximos, a partir de ahí se termina cada crisis. Aquí lo vemos una vez, aquí otra. Por tanto, ya tendríamos 2 indicadores que nos estarían alertando de que lo más probable es que venga una crisis. Y todo esto en un contexto donde la inflación está por las nubes. Esta semana salió el dato en Estados Unidos de más de un 9% de inflación, con lo cual está metiendo todavía más presión a la Reserva Federal para que incremente los tipos de interés a mayor velocidad, lo cual no suele ser muy positivo para los beneficios empresariales. Ahora nos vamos a ver un tercer gráfico que relaciona los beneficios empresariales con las distintas crisis desde el año 1950. Si consideramos que lo más probable es que venga una crisis, si te fijas aquí en el gráfico, cada vez que viene una crisis, previamente los beneficios empresariales lo normal es que caigan. Aquí habría que tener cuidado de los comentarios que dicen que la bolsa está muy barata. Este tipo de comentarios que se hacen comparando los precios a los que están cotizando las compañías con los beneficios presentes y futuros de las mismas, todavía no están ajustando los beneficios futuros. La mayoría de analistas no están contemplando caídas en los beneficios de las empresas, lo cual no parece muy sostenible. Lo iremos viendo, porque a partir de ahora empiezan a publicar resultados, pero yo tendría precaución. Por otro lado, no ha habido salidas importantes de dinero en renta variable. En esta última década los inversores están acostumbrados a que las caídas se recuperen relativamente pronto, y la mayoría están viendo esta caída como normal, como que hay que aguantarla y que pronto vamos a volver de nuevo a máximos. Bajo mi punto de vista no ha llegado ese momento de pesimismo total, donde se generan los grandes suelos, donde a nadie le interesa estar en bolsa. No ha llegado ese momento de capitulación con picos altos de volatilidad.
Este digamos que es mi punto de vista macroeconómico y de sentimiento de mercado, pero al final para tomar decisiones de inversión están los gráficos. Vayamos a ellos. Empezando por índices americanos, pues tenemos aquí al Nasdaq 100 que está en plena corrección haciendo máximos y mínimos decrecientes y por el momento sin dar señales de que esta corrección ha terminado. Para ello tendría que superar este último máximo y tendría que la media de 200 sesiones girarse al alza. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que en el corto plazo tendría activado una divergencia alcista hacia niveles de 12.339 y aquí la semana pasada estábamos justo en este punto. Te decía que habíamos cerrado justo en una zona de resistencia importante, una zona donde pasaba la directriz roja que unía máximos y estos últimos máximos en el entorno de los 12.179. Si superaba esta zona tenía el camino abierto para ir a buscar el objetivo por la divergencia. Sin embargo, esta semana ha sido una semana de menos a más, desde esta zona ha retrocedido y esta caída de momento se ha frenado en esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Desde ahí el precio ha rebotado y el rebote de momento ha llegado de nuevo a la directriz roja. De cara a la próxima semana yo vigilaría la directriz, en caso de superarla el siguiente nivel a batir serían los 12.179 y después ya vigilaría la paralela a la directriz que une mínimos y por supuesto esta zona entre los 12.900 y 13.044. Esta es la zona realmente importante en el Nasdaq. Ahora, ¿qué pasa en el S&P 500? Bueno, en el S&P 500 también estamos en corrección de toda esta última subida previa desde mínimos del coronavirus. De momento ni tan siquiera hemos llegado al 50% Fibonacci de toda la subida. La media de 200 sesiones sigue en fase descendente y mientras no se supere este máximo de los 4.180, no daría una primera señal positiva el S&P 500. Además, mientras la media de 200 sesiones esté en fase descendente, estaría peligroso. Yo aquí no descarto que el rebote pudiera continuar a corto plazo, pero mientras no supere estas resistencias que estamos comentando, yo creo que lo más probable es que venga después otro tramo de caídas. Este es mi escenario principal. Después, como siempre, quien manda es el precio. Pero de momento, rebotes de corto plazo al margen, por lo que he venido comentando, yo tendría precaución. Nos vamos al Dow Jones. Un Dow Jones que estaría ahora mismo en plena zona de resistencia, esta resistencia de la directriz azul, y en este caso la última corrección ha llegado al nivel del 38,2% de la última subida. En caso de superar la directriz, el siguiente nivel importante estaría en los 33.292 y en la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente. Nos vamos al Russell 2000, que tiene primera zona de soporte los 1651, primera zona de resistencia la directriz que une máximos, la media de 200 y los 1923 puntos. Nos vamos ahora a ver índices europeos, vamos a ver lo que hizo el DAX. Un DAX que la semana pasada perdió por milímetros los mínimos anuales, pero esta semana fue a visitar esta zona y a partir de ahí vino un fuerte rebote. Si nos vamos a un gráfico semanal, si recuerdas la semana pasada te decía que la vela semanal había sido buena, una vela de menos a más y que marcaba soporte en los mínimos de la vela, que era muy importante no perder estos mínimos y que mientras no se perdiera estos mínimos estaríamos abiertos a un rebote de corto plazo. Pues bien, de momento está respetando estos mínimos, veremos si esta semana continúa el rebote. ¿Hasta dónde? Bueno, yo aquí en esta zona ya empezaría a tener precaución, en esta zona de un antiguo hueco bajista. ¿Cuándo confirmaría mejoría el DAX para medio o largo plazo? En caso de superar esta zona de máximos, en caso de superar la zona entre 14.818 y 15.015. Como ves, le falta todavía un mundo para ello. Además, la media de 200 sigue en fase descendente y la última vez que fue a visitarlo se vino absolutamente abajo. Bien, nos vamos ahora al Eurostoxx, que también esta semana rebotó desde la antigua zona de soporte. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos que no perdió los mínimos de la semana pasada, fue a visitar esa zona y a partir de ahí rebote. ¿Dónde tendría la primera zona de resistencia medianamente importante? Aquí en esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 3.600 puntos. Ahora, ¿qué hizo el IBEX? Bueno, pues el IBEX ha perdido el 61,8% de la última subida, también tuvo una semana de menos a más, la vela del viernes es positiva, veamos si continúa el rebote, pero no tiene una estructura excesivamente clara. Primera zona de resistencia los 8.377. El IBEX está siendo uno de los índices que mejor están resistiendo este año, pero también ha dado síntomas de debilidad tras perder el 61,8, tal como hemos visto. Ahora el FTSE.
Bien, un FTSE que está bastante lateral, zona de soporte importante en los 6.809, zona de resistencia importante en los 7.679. En caso de superar este nivel, ya el siguiente estaría en el entorno de máximos históricos, en los 7.905 puntos. ¿Y qué pasa con el MIP después de todo el Cristo que tienen montado en Italia? Bien, pues aquí en este caso se habría perdido con mayor claridad los mínimos anuales, esta zona sombreada amarilla. Es un índice que está débil, que tiene muchas resistencias por el camino. La primera en esta zona de los 21.822, la directriz azul, la media de 200, los 25.517, es decir, aquí mientras no forma algún tipo de suelo, lo mejor es estar bien alejados. CAC 40, que fue capaz de respetar los mínimos de la semana anterior. Primera zona de resistencia, los 6.155. Muy importante que no pierda los mínimos anuales, al igual que otros índices europeos. Si los índices europeos rompen los mínimos anuales siguiendo la estela del MIP italiano, obviamente sería una muy clara señal negativa. De momento lo están respetando a excepción del MIP, aunque yo creo que al final van a acabar claudicando. Ya lo dije en vídeos anteriores, lo iremos viendo. Como siempre, al final, quien manda es el precio. Ahora nos vamos al Nikkei, que sigue con el objetivo activado por doble techo hacia 23.400, primera zona de soporte los 25.597, primera zona de resistencia los 28.397. Bien, nos vamos a ir ahora a ver el VIX, pero antes te pido que te suscribas si todavía no lo has hecho, si te está aportando valor toda esta información. Y si ya estás suscrito, pues lo de siempre, dame un like, coméntame, ayúdame a que siga creciendo el canal, a ver si por fin llegamos a los 10.000 suscriptores. Bien, pues aquí tenemos al VIX, que tuvo una semana donde empezó rebotando desde la media de 200, pero el viernes finalizó la sesión con una vela negra de un cuerpo relativamente importante. Yo creo que esta próxima semana es probable que vengan caídas en el VIX en el corto plazo, lo cual conllevaría subidas en renta variable también en el corto plazo. Ahora bien, esta zona amarilla es una zona de soporte muy importante. Por ahí pasa la directriz verde que viene uniendo mínimos y esta directriz azul que también pudiera funcionar de soporte. Por tanto, si llega el VIX a estos niveles, ya precaución. Comenzamos ya el capítulo de acciones. Vamos a empezar por IAG, una acción que ya dije que no me apasionaba mucho, pero sé que hay bastante gente que la sigue, por lo que no está de más comentar un poco los niveles. Aquí abajo, la semana pasada te decía que podía venir un rebote desde una zona de soporte importante, y el rebote se está produciendo. De hecho, si consideramos esto una cuña descendente, habría activado objetivo alcista. Ahora bien, tiene bastantes resistencias por el camino y estamos en un momento de mercado donde, repito una vez más, creo que hay que ser muy selectivos. Hay que entrar, si es que entramos, tampoco hay la obligación, hay que entrar con estrategias lo más claras posibles. Dicho esto, pues eso, IAG rebotando desde la base del canal descendente dibujado en color rojo de largo plazo, dando una primera señal positiva tras superar esta directriz de la cuña descendente, y ahora mismo tendría primera zona de resistencia, los 1,43, después la directriz azul, la zona de los 1,56 y la media de 200 sesiones. Nos vamos ahora a una acción muy interesante de la bolsa europea, una clásica del canal que analizamos muchas veces, Louis Vuitton, que esta semana dio una primera señal positiva tras superar la directriz azul y ahora está luchando contra la directriz roja que une máximos. En caso de superar la directriz roja, muy importante el nivel de los 620,9 euros, porque en caso de superarlo activaría objetivo hacia la zona de los 700 euros aproximadamente. Además, si supera los 668, activaría objetivo por triple suelo hacia la zona de los 800 euros. Esta es una acción muy interesante. Veremos si va activando estos objetivos. Veremos también, muy importante, que la media de 200 sesiones deje de ser descendente y se gire al alza para funcionar como soporte. Y si esto es así, se podría vigilar para algún tipo de estrategia. Yo de momento, a pesar de ser una acción que me interesa mucho, esperaría que batiera resistencias y que después se viniese a apoyar en la media. Ese sería mi comportamiento ideal. Al final el precio hará lo que le dé la gana y según lo que haga el precio yo voy a entrar o no voy a entrar. Lo que sí tengo claro es que busco estrategias, ahora más que nunca, muy claras. En otro tipo de contexto quizás no sería tan estricto para este tipo de acciones, pero ahora sí. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a la competencia de Louis Vuitton, nos vamos a Hermes, otra empresa del sector del lujo, que ha tenido una buena corrección desde máximos, ha llegado al 61,8% de la última subida
iniciada en mínimos del coronavirus, justo en esta zona está rebotando y ahora daría una primera señal positiva en caso de superar la zona de 1.145 euros. Ahora bien, le sucede un poco como Louis Vuitton, la media sigue en fase descendente, por lo que aquí mientras no se gira al alza sería bastante precavido. Pasamos al mercado americano, vamos a analizar Amazon, un Amazon que de momento ha detenido su caída en esta zona de los $101,71 y daría una primera señal positiva en caso de superar el nivel de $129,30, porque en este escenario activaría figura de doble-triple suelo. Ahora bien, le sucede lo mismo que las acciones anteriores y es que la media de 200 está en fase descendente y cuando esto sucede resulta ser una zona de resistencia muy importante. Ahora bien, en caso de que supere los 129,30 y en caso de que se gire la media de 200 sesiones al alza, huelga decir que Amazon es una acción muy interesante, por lo que se podría vigilar en ese supuesto. Mientras tanto, yo no tendría prisa. Nos vamos ahora a una acción que me habéis pedido, EPAM Systems, que ha tenido fuertes caídas este año, ha sufrido mucho y ahora últimamente está en fase de rebote. Pero ahora bien, no tiene ninguna estructura clara, tiene primera zona de resistencia, la directriz roja, después ya la media de 200 sesiones y muy importante este hueco bajista dibujado en color amarillo. En cuanto a zona de soporte, la primera estaría en los $260,44. Si pierde este nivel, ya el siguiente nivel estaría en los mínimos anuales. Nos vamos ahora a otra acción que me habéis pedido, de ticker WPC, que prácticamente estaría en máximos de la historia, prácticamente en subida libre. Fue dando señales de mejoría por el camino, activando un segundo impulso, después superando esta zona de resistencia importante. Por último superó el nivel de 80,97 y este sería el nivel de primer soporte de corto plazo. En caso de perder esta zona, muy importante que no pierda los $75,15. Se trata de una acción que se podría mantener en cartera mientras no vaya perdiendo soportes porque está en tendencia alcista. Y en cuanto a resistencias tendríamos este hueco bajista importante. Un hueco que dejó prácticamente en máximos, a partir de ahí vino la corrección hacia la primera zona de soporte. Repito, no tiene estructuras activadas, pero tampoco tiene mal aspecto técnico. Comenzamos ya el capítulo de divisas. Vamos a empezar por el índice dólar, donde la semana pasada, si recuerdas, te decía que la vela que había dejado el viernes con sombra superior alargada en máximos te indicaba que lo más probable sería ver al menos una consolidación de corto plazo mientras no se superaran los máximos de la vela. Bien, pues en este caso, obviamente, no se ha cumplido el escenario, el dólar ha seguido subiendo y por tanto el eurodólar a su vez también perdería los mínimos de la semana pasada. En el eurodólar te decía que tras esta vela era probable un rebote, sin embargo se perdió los mínimos y ahí ya lo más probable era testear niveles de paridad. Se llegaron a estos niveles y a partir de ahí un rebote. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que ahora mismo el eurodólar estaría en una primera zona de resistencia conformada por esta directriz roja y después ya el siguiente nivel a batir serían los 1,0120. En caso de superar este nivel yo creo que podríamos ver un rebote adicional. De momento la media de 200 sesiones en horario está en fase descendente, veremos si es capaz de girarse al alza. En el capítulo de materias primas aquí tenemos el gráfico de la plata, una plata que habría perdido soportes importantes. Ha perdido el 61,8 de esta última subida, lo cual ha sido una nueva señal de debilidad. El oro, en cambio, de momento está respetando el nivel de los 1.679. Mientras no pierda esta zona, seguirá activado el objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.144. No pudo con la directriz azul que viene uniendo máximos, tampoco pudo con este nivel que marcábamos en el gráfico de 1.882 y a partir de ahí se vino abajo. Sin duda le está afectando la fortaleza del dólar. Sabemos que el oro y el dólar tienen correlación inversa, con lo que la fortaleza del dólar no está siendo para nada positivo para el oro. Veremos ahora si es capaz de reaccionar en este entorno de los 1.679, porque en caso de perderlo pues ya sería una señal negativa más importante. Nos vamos al petróleo Brent, vamos a empezar por el gráfico diario. Aquí podemos ver un primer nivel de soporte importante en los mínimos de la vela del jueves en el entorno de los 94,58. En caso de perder este nivel, la siguiente zona a vigilar sería esta zona de antiguos máximos, en el entorno de los 85,86. Si nos vamos al gráfico horario, vemos que la tendencia de momento es bajista, media de 200 sesiones en fase descendente, no pudo de momento con la primera zona de resistencia, los 107,09, en cambio perdió los 98,50 y a partir de ahí vino una corrección que de momento
Se ha frenado en el nivel de soporte indicado anteriormente y a partir de ahí subidas a la media. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información, dame un like si valoras todo el esfuerzo que estoy haciendo para compartir todo este contenido. Te deseo un muy feliz día y buenas inversiones.